Mirta, gusto enorme. Esto surgió en el Café Muñoz cuando estábamos el otro día en la radio. Vos sabés que te tengo una gran estima, respeto, ni hablemos, pero te tengo una gran estima, además de tu capacidad profesional, sos muy didáctica. Y hablamos en privado recién, lo importante que es llegarle a la gente, porque, a ver, médicos hay 7 millones, y creo que me quedo corto, que hablen de sexo debe haber otros 7 millones, pero vos tenés una capacidad de llegarle a la persona, hombre o mujer, que para mí es bárbaro. Entonces, cada vez que yo tengo la oportunidad de invitarte, te invito y agradecerte que vengas. Bueno, yo te tengo que agradecer. No, no, porque la médica sos vos. Aparte, yo te digo que a mí me gusta, yo disfruto de todo esto porque lo tomo como una manera de hacer docencia y que de alguna manera, siempre vos sabés que me gusta dejar mensajes, así que hoy lo vas a dejar. Bárbaro. A ver, si bien esta es una nota larga, a diferencia de la que hacemos en la radio, acá vas a estar un programa completo de televisión vos, entonces vamos a separar en 2 bloques. Originalmente yo te planteé el otro día en la radio porque, a ver, yo no soy un adolescente, tengo 59 y bueno, yo veo que pasa gente de 20, pasa gente de 30, pasa gente de 40, pasa gente de 50, pasa gente de 70. ¿Y a qué voy? Y ha cambiado la sociedad, ha cambiado. Y veo que hay mucho mito, mucho prejuzgamiento con el tema de la homosexualidad. Entonces dije, tenemos que hacer un programa especial con Mirta. ¿Para qué me voy a meter en internet? Si la tengo a Mirta, que es más que internet. Así que yo te propongo, yo te acompaño para vos donde arranques. Yo quiero saber cuáles son los mitos, cuál es la reflexión y clínicamente cuál es la definición. Bueno, a mí me parece, Jorge, que es muy importante hablar de estos temas porque justamente... Antes no se podía, ¿no? Exacto, no estuvo históricamente silenciado. De esto no se habla. Y aparte, padecido el tema, sufrido el tema. Seguramente. Porque los que venimos trabajando, bueno, yo por ahí como psicóloga, el tener el espectro psicológico me ha ayudado, pero el haberme dedicado a lo sexológico hace años, que era la consulta familiar, cómo podemos hacer, porque ¿de qué tenemos... estamos hablando? Y estamos hablando de hace más de 20, 25, 28, no sé, no pongo más años. No, está bien. ¿Y se animaban a charlarlo con vos en un consultorio? ¿Cómo era? Venimos a consultar porque mi hijo está enfermo y queremos que usted a ver cómo se puede hacer para curarlo, porque cuando vos tenés algo enfermo, se supone hay que ir al médico o al psicólogo para ver cómo... Y entonces ya la venimos remando desde hace tantos años y que ha costado muchísimo porque poder entrar en la creencia del ser humano que las cosas a veces no son como creemos, nos han enseñado, cuál han sido todo lo que históricamente y todos los mensajes constantes. Entonces, cuando siempre han dicho que lo peor, un hijo homosexual, que generalmente no se dice homosexual. Disculpame, sí. Estoy tratando de ir esos 30 años atrás. Sí. ¿Más varones que nenas? Varones. Históricamente, el que tenía el primer puesto de la consulta, de la terrible preocupación, era el fin del mundo, género masculino. Para los padres era el fin del mundo, ¿no? El fin del mundo es la desgracia que nos ha caído en la familia. ¿Qué habremos hecho mal, doctora, para que nos toque esto? Y eso... No con el chico ahí. A veces vienen, cuando las primeras consultas... Te hablo de 30 años, ¿eh? Sí, nos vienen solos. Y después, bueno, en el mejor de los casos puede venir a consultar el hijo, que generalmente para el que es homosexual, en ese momento está la vergüenza, la culpa y el sufrimiento interno que no podía ir a una consulta. Digamos, es terriblemente difícil
Era difícil. Y sigue siendo, pero ahora ha cambiado. Yo creo que con la posmodernidad, en los últimos años... Esos padres, para que me quedé en tu consultorio en ese momento. ¿Los padres venían enojados o venían preocupados? Los padres vienen, la madre generalmente por demás preocupada. Pero al borde está enojada. Casi, digamos, en la mujer casi con una sintomatología depresiva. Y en el hombre es terriblemente enojado. ¿Por qué a mí me pasa esto? El papá hombre se enoja. El papá hombre es enojado, rebelde con la vida, como, digamos, a ver, ¿cuál sería el metamensaje? ¿Cómo que yo, siendo tan macho, voy a tener un hijo homosexual? Bajo ningún que tampoco punto usarían esa palabra hace 30 años. No, y ahora, afortunadamente, con el respeto y con el tema de los derechos, se cambió la terminología, se socializó el término, pero históricamente... Hoy se dice gay, y más pero o menos antes era la palabra. Totalmente peyorativo, era degradante, además de todo, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo esto? Del hombre, el papá, de una manera, con una actitud, y la mamá con otra actitud. Eso tiene una explicación. ¿Y cuál es la explicación? Decímela. La explicación es la herencia. Con la herencia que venimos, ideológica, cultural, de esto de un exacerbado empoderamiento machista. Entonces eso está en la prevalencia histórica, que fue tremendo, esto de cómo que el hijo varón, y si es el primer hijo, ni hablar, porque es... una vergüenza, lo echa de casa. Es una vergüenza. De hecho, sabemos que algunos han echado a los hijos de las casas. Pero han echado, el hijo ha tenido... En una época, en la clínica, cuando me llamaban los médicos tratantes del adolescente varón que tenía intentos de suicidio. ¿Por este motivo? Cuando los médicos ya no sabían qué hacer y, bueno, lo habían tratado, automáticamente, cuando iba al hospital a tratar a ese adolescente y trabajar con la familia, si había ya un intento de suicidio o de amenaza autodestructiva con su propia vida, muchas veces Jorge tenía como el trasfondo, era esto, era de que ese joven se sentía que no encajaba ni en una familia determinada. ¿Y no lo expresaba? ¿Era todo para adentro? Bueno, lo que pasa que hay una palabra que en psicología se maneja mucho, que es la represión. Bien. Cuando uno reprime, porque los padres reprimen, ocultan, es todo enmascarado. Entonces, vos en la adolescencia, o el jovencito, todavía está su personalidad está en construcción. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay cosa más vulnerable que un adolescente o un joven. Yo creo que ahora los jóvenes cada vez siguen más vulnerables, porque el proceso madurativo cada vez se lentifica más. Entonces, si ese adolescente o ese joven se siente rechazado por su figura paterna, se siente que la madre está enferma y que está tomando antidepresivos por lo mal que está, que tiene otro hermano o hermana que de alguna manera lo culpan del malestar familiar, culpa de él, porque ahí viene la culpa. Todo malo, todo malo. La culpa. ¿La culpa de qué? La culpa de... Ya entonces, lo que nos hiciste en la familia. Bien. Ese es el metamensaje que por ahí se dice directamente y a veces no, pero... Bueno, ahora, disculpa. Bien. Enseguida vamos a empezar a avanzar, porque seguramente las cosas han cambiado. Pero muchísimo. Sí, seguro. Vamos a hablar de eso también. Ahora, quiero preguntarte, ¿hay alguna explicación médica, psíquica
de la decisión de la homosexualidad? Bien, excelente, porque si hay dos enigmas, dos preguntas, sí, que históricamente se ha hecho, y te digo para, digamos, actualizar, y actualmente se continúa, sí. es... ¿Por qué? ¿Por qué es homosexual? ¿Se hereda o se aprende? Hay dos preguntas. Quiero escuchar eso, ¿eh? Quiero escuchar. Hay dos preguntas con respecto a la homosexualidad. Esa y la otra que, digamos, el homosexual no responde a la biología, ¿cómo te puedo decir? Simple, de la salud, digamos, claro, de lo que Fíjate que ni me animo en toda la entrevista a usar la palabra normal. No. No la voy a usar porque me vas a retar. Es decir, que a mí me gusten las mujeres y no me gusten los varones, y al muchacho que está enfrente le gusten los varones, yo no soy más normal que él. No, porque ahora justamente ahí vamos llegando. Te lo digo ahora, dentro de un ratito te lo vuelvo a repetir. Dale. La homosexualidad no tiene que ver ni con la anormalidad, bien, ni con una persona enferma, ni con una persona perversa. Lo de enfermo jamás me hubiera imaginado ni preguntártelo. Bien, entonces descartemos eso. Volvemos a las preguntas y a los planteos. Sí. ¿Por qué dos planteos ahí, históricos, y que se sigan haciendo? A ver, uno, que lo vamos a dejar para después, pero la homosexualidad para la biología y la selección sexual no sirve. ¿Por qué? Porque el heterosexual que lleva al apareamiento y a la procreación. Ponele. La homosexualidad es diferente. Sí. ¿Cuál es el otro gran bomba planteo? ¿Se aprende? ¿Se hereda? A ver, ¿por qué? No, yo ni me animo a preguntarte eso. Yo ni me animo una persona, bueno, yo es oportuno que hablemos de esto porque es que yo sé que podés hablar hay de un eso. montón, hay muchas personas. ¿Vos tenés alguna duda que muchos homosexuales te están mirando? Yo creo que sí. Muchísimos. Porque hay muchísimos homosexuales ¿siguen reprimidos? Declarados actualmente. Sí. Afortunadamente, yo digo que en los últimos tiempos y en los últimos años se ha logrado que puedan ser como son. Mirá qué cosa simple estamos diciendo, porque en una época, Jorge, después vuelvo a la pregunta, sí, en una época iban al consultorio, te digo hace años, yo recién estaba en la especialidad de sexología, sí, y venían y me decían los periodistas varios y los que estaban interesados en los temas, ay doctor, usted que es psicóloga, pero además dígame, ¿por qué se es homosexual? Porque eran tanto las preguntas que me hacían distintos medios que yo un momento empecé a hacer una repregunta. Yo voy a preguntarle a usted por qué es heterosexual. Y no sé. Bueno, entonces vamos a ver. Pero pará, pues yo te ayudo. Yo no sé por qué me gustan las mujeres a mí. Ahí está. No me animo a decir que es normal que me gusten las mujeres. Claro, no me animo a decir ahí que no. Ahí está. ¿Por qué? ¿Y por qué planteamos esto? La homosexualidad se hereda, se aprende, ¿cómo se da? ¿Cómo te llega al cuerpo la homosexualidad? Entonces, eso es un tema que se viene estudiando, pero en años, y se sigue estudiando en la actualidad, hasta tal punto... No hay un cable, que está distinto. ¿Por qué? Es complejo. Claro. Cuando nosotros hablamos de la complejidad del ser humano, incluimos la complejidad del cerebro, y en ese cerebro que todos tenemos está incluido, además de nuestra capacidad cognitiva, un montón de otros aspectos que tienen que ver con nuestra historia, nuestra biografía, nuestros genes. Es decir, cuando uno dice herencia, uno dice aprendizaje, uno dice adquirido. Entonces, ¿por qué se convierten? Bueno, ahí está. Eso va a depender de... Hay un estudio, Kinsey se llama, un estudioso de la homosexualidad, que logró analizar 6 niveles
dentro de los grados de la homosexualidad. ¿Qué él pudo 6 niveles, demostrar? cuando me hablas de niveles, me hablas distintas formas. Distintas formas que se va nivelando el desarrollo de la sexualidad. Fíjate que todavía no te pregunté por las mujeres, o vos me estás hablando de 2 casos. No, yo estamos hablando del tema de la homosexualidad. Ya sea mujer o sea varón. No, vamos a hablar del hombre. Bueno, vamos a hablar de la mujer después, pero te hablo más del hombre porque estadísticamente el ¿Hay tema... un porcentaje? No tengo actualmente, ¿Pero mucho más? Sí tengo un porcentaje casi actualizado que ahora también te va a sorprender. No, te pregunto, ¿lo tenés? Todo que lo hay, que te pregunto, ¿lo hay un 48% de bisexuales. Que ahora es otro tema a tocar. Sigo para terminar lo que habíamos estado antes. Entonces, ¿por qué es la complejidad? Para contestar, a ver, ¿dónde está? Sí. ¿Y por qué están los distintos niveles? Porque él decía que vamos a poner el hombre, ¿no? Hombre. Dale. Distintos grados, niveles o, digamos, formatos en donde se... El 0 al 6, pone, el 0 era el puramente heterosexual. Después, el 6, que el sería mal llamado normal. Claro, exactamente. Sí. El pseudo normal. Claro, sí. Y después el que se cree que es normal. El que se cree que es normal. El que no está enfermo. El que no está enfermo. No terrible. Enfermo. Bueno. Sí. Y el 6 sería el puramente homosexual. Después, del 2 al 5 están distintos grados. ¿Qué quiere decir eso? Que están los que en la adolescencia tuvieron episodios transitorios de prácticas homosexuales. Ajá. ¿Qué decía Freud? Freud decía que no hay que determinar la homosexualidad masculina por la adolescencia, porque decía que todo adolescente... Quizás tuvo alguna experiencia. Esa es parte de la adolescencia misma, esto sí, te incluyo hoy en día lo femenino, de descubrirse su propia identidad sexual a través de los distintos contactos corporales. ¿Y después no lo adoptan? Ahí está, y el que después no lo adoptan. Cuando se dice ya que no lo adopta y que no va a definir su homosexualidad. Generalmente es después de los 20 y pico, ya después que superó la adolescencia, la posadolescencia, ya es muy probable que Ahora, esa persona... yo te preguntaba hoy en privado, con la cantidad de horas de consultorio que vos tenés y con el rango etario que vos tenés, puntualmente la homosexualidad. Me explicaste muy bien lo del adolescente, me explicaste muy bien que el del 20 y pico, si llegó hasta ahí, se define. ¿No te aparece ninguno muy grande por X motivo? Los que aparecen grandes, que hay muchos, aparecen liberados. ¿Por qué aparecen liberados? Eran de antes, pero no se animaban a decirlo. Ahí está. ¿Por qué? En esos grados que yo te decía, del 2 al 5, está el que se las ingenió para llevarlo adelante. Casarse, y que hay un montón de casarse casos. Heterosexual, casarse, tener hijos, y una vez que construyó... Pero vivió muy mal ese hombre, vivió muy terriblemente, mal. Porque sí, esas personas hicieron permanentemente una doble vida, ¿no? Una falacia tremenda, engañando y engañándose. Bueno, vos sabés que, y acá yo sé que me lo vas a permitir porque voy a ser muy respetuoso. Vos sabés que en el vulgar, y con esto nos vamos a la pausa, con lo vulgar, no, ¿cómo va a ser homosexual si tiene hijos? Es la típica, ¿no? Es la típica. Es lo que vos me estás contando. Es la típica. Justamente, esos casos, y para tu registro, hasta en un momento determinado me sorprendí yo de la gran cantidad de casos que hay, que en todas las áreas, ¿no? De distintos niveles socioeconómicos. Totalmente. Porque a veces se cree, ¿no?, que estamos hablando de una clase baja. No. Baja, media, alta, profesionales, jerárquicos, políticos, todos, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos? Que
esa persona, si no hizo eso, de haber heterosexualmente, tener su familia, sus hijos y demás, terriblemente dificultoso la inserción social. Son a veces profesionales muy reconocidos. Entonces deciden blanquearlo. Bueno, no te vayas, vamos a la pausa, porque como verás, debes estar sorprendida que ya se fue el primer bloque, porque de esto hay mucho para hablar. Sí. Dame un segundito y ya volvemos. Cómo no, es un gusto. Gracias.